Estimada comunidad, continuando con nuestra sesión, en esta oportunidad tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Roger Vidal Ramos. El doctor Vidal es abogado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es doctor en Derecho por la misma Casa de Estudios, así también es docente por la en la Universidad San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres y en la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco. Estimado doctor, gracias por acompañarnos y le cedemos el uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches, Isabel. Gracias por la invitación a BibLawyer. También doy un grato saludo a todos los colegas, doctores y doctoras que están presentes, a los alumnos, señoritas y jóvenes. Bien, ¿me confirman si se puede escuchar, no se puede visualizar la presentación? Sí, doctor. Se Bien, visualiza perfecto. gracias. Miren, de manera breve voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre un tema muy apasionado respecto a la cláusula penal regulada en el Código Civil y que no solo tiene incidencia en el derecho civil o en el derecho privado. Vamos a ver en una parte de nuestra exposición que también tiene incidencia en la llamada contratación pública. Y bueno, comencemos. A ver, la primera idea importante es establecer que la cláusula penal es un acuerdo contractual. No nos olvidemos que dentro de la libertad contractual, comprador, vendedor, suministrante, suministrado, donante, donador, locador, comitente, A y B, deudor y acreedor, van a pactar de manera libre, espontánea y lícita una cláusula penal, repito que es un acuerdo, que puede estar incorporado dentro del contrato o que puede ser pactado en fecha posterior. Es importante entender eso. Y un principio de la cláusula penal es de que una vez que se firmó el acuerdo de la penalidad o la pena, no puede uno retroceder al pasado y sobre todo me refiero al deudor, arrepentirse y patear el tablero y especular que esta cláusula penal no le resulta obligatoria o que no la va a cumplir. Ojo, vamos a ver que eso tampoco es absoluto más adelante, pero sí es importante establecer esta idea básica y preliminar, que es un acuerdo contractual, que es un acuerdo lícito, permitido por el sistema contractual, y también que nace de mutuo acuerdo. Si bien en determinados contratos el acreedor tiene una posición dominante de la relación contractual, pero eso no implica que el deudor, si considera que la penalidad es alta, abusiva, o si está bajo un ejercicio abusivo del derecho contractual, simplemente se retire del contrato y se aleje de la relación contractual. Pero sin embargo, repetimos, es una regulación contractual permitida por las partes. ¿Qué nos dice el Código Civil? Recordemos que el Código Civil nos va a establecer los alcances de la cláusula penal y el 1341 indica que es una estipulación contractual por la que uno de los contratantes queda obligado a ejecutar una prestación con fines indemnizatorios en el supuesto de que se incumpla el contrato. A ver, vamos así de manera súper sencilla. Tiene que haber un contrato válido, lícito y vinculante para las partes, tiene que existir una penalidad y por otro lado también es importante entender que la penalidad es como una condición suspensiva que se va, que se va a ejecutar siempre y cuando exista un incumplimiento de una obligación parcial, tardía y defectuosa. Y obviamente tiene que ser imputable al deudor. Dicho esto, también entendamos que nuestro Código Civil, fuera de que en doctrina peruana ya la doctrina calificada como el profesor Gastón Fernández Cruz, el profesor Leizar León, el profesor Héctor Campos, nos dan una definición bastante académica y práctica de diferenciar indemnización de resarcimiento. Sin embargo, la regulación del Código Civil vigente mantiene esta denominación para mí, sobre todo, sencilla y didáctica, ¿no? De denominar a todo indemnización. Entonces, la idea básica es que la cláusula penal representa un acuerdo de indemnización, resarcimiento adelantado que se establece a favor del acreedor siempre y cuando el deudor incurra en algún tipo de incumplimiento. Pero ojo, quizás
también puede ser integrado a un dependiente subordinado del deudor. A manera de ejemplo, si la oficina de Roger Vidal se compromete a mantener bajo confidencialidad la información de un arbitraje internacional, y esta confidencialidad se extiende también a las personas que integran el estudio, a los expertos, a los peritos, a los asistentes, y ante el incumplimiento o la quebrantación de esta confidencialidad de la información legal y técnica que se filtre, pues de un tercero y no necesariamente de los abogados principales de este despacho, también se podría imponer una penalidad, con lo cual también resalto que según la técnica contractual y la regulación se podría incorporar que los terceros vinculados al deudor, en el supuesto que incidan en un incumplimiento contractual, también pueda extenderse la ejecución de la penalidad. Bueno, otro tema importante es de en qué momento se exige el cumplimiento de la penalidad. Y acá es importante entender que no puede haber aplicación de penalidad si no hay incumplimiento de contrato. Y esto también se diferencia la resolución del contrato. Si bien la resolución del contrato tiene por finalidad extinguir un contrato vigente por una causa imputable por incumplimiento parcial, tardío y defectuoso ocasionado por el deudor, pero quizás una penalidad aplicada no necesariamente implique la resolución del contrato, y simplemente al final del día esta penalidad será descontada, como sucede en contratación pública en la ejecución de un contrato de obra. Al momento que se liquida, se resta la penalidad. Pero también es importante tener en cuenta que una penalidad surge porque, primero, por una conducta incumplidora por parte del deudor, que puede ser por dolo o por culpa, y, tema importante, no necesariamente se debe acreditar el daño, con lo cual no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Bajo una formación procesal, ya sea en materia judicial o arbitral, siempre es importante que cualquier tipo de penalidad tenga por lo menos cierta probanza mínima, no una probanza tan amplia, porque sí es pertinente que si se imputa una penalidad, se puede establecer los alcances, el procedimiento, como lo vamos a ver más adelante. Dicho esto, ideas fuerza. La cláusula penal, la penalidad, es una indemnización adelantada, que no requiere prueba, es anticipada, convencional, porque nace de un acuerdo contractual al momento que se firma el contrato en forma posterior, que también puede ser vinculada con una adenda, puede ser vinculada con un acuerdo de transacción extrajudicial, cuando dos socios accionistas tuvieron un incidente y deciden pactar una cláusula penal para que más adelante, ¿no? Se aseguren que entre los socios accionistas exista la buena fe societaria, que se brinden información o que no exista un mal manejo. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Y por otro lado, también, desde el punto de vista del marco contractual, la cláusula penal implica un aspecto estratégico, porque el acreedor, bajo un dominio prudente de relación contractual, en el entendido que se beneficia de la prestación y por ende requiere mayores garantías para que tenga la tranquilidad de que se cumpla el contrato, fija una penalidad, el 10% de la utilidad en un contrato de suministro, ante el supuesto que el deudor incumpla con la entrega de 10 toneladas de pescado, por llamarlo así. Y también genera incentivos a que el deudor, por miedo, para que no se le descuente el 10% de la utilidad, cumpla en la fecha establecida la entrega de las 10 toneladas de pescado. En realidad, es por eso que le digo, es estratégico y que también genera incentivos positivos para que se cumpla con la prestación en el plazo y modo pactado. Otro tema interesante que no es materia de esta breve conferencia es la penalidad por mora, ¿no? Recordemos que todo retraso en el cumplimiento de una obligación itineraria genera la mora. También es importante, solo a manera de recuento, imputar adecuadamente la mora o simplemente comunicar al deudor que se está iniciando el cómputo de la mora. Bien, a ver, un tema súper interesante que lo vamos a comentar también más adelante de manera más extensa,
Y acá sí, como decía el famoso comentarista uruguayo, el Beco, oído a la música. Si bien la penalidad casi siempre nace bajo el manejo prudente de la relación contractual por parte del acreedor, el acreedor diseña la cláusula, el acreedor establece los alcances, el acreedor ejecuta la penalidad y el acreedor, vamos a ponerlo de esta forma, si fuera el acuerdo que se le permite reducir la contraprestación directamente de la facturación o del pago por un bien o servicio, tendría la ventaja. Pero sin embargo, nuestro Código Civil permite la reducción de la cláusula penal. Y esto sí resulta un tema muy contingente para el acreedor que pecó de sano, pecó de demasiado soberbio o pecó de torpe. Pero no nos adelantemos. La primera regla es bajo el principio de fuerza obligatoria, que no se pueden modificar las obligaciones, que la cláusula penal es inmutable, sí, ojo, ¿no? Pero sin embargo, de manera excepcional, cuando el deudor se encuentre manifiestamente en un estado de desprotección, vamos a llamarlo así, humillación, perjuicio económico, la penalidad es altamente excesiva, abusiva, irregular, y quizás un mal acreedor bajo un mal entendimiento de que tiene el manejo de la relación contractual, impone una penalidad alta, abusiva, desproporcionada. Al final del día lo que se permite es de que el deudor pida a un juez o un árbitro la reducción de la cláusula penal. Y que curiosamente, recordemos que en el Código Civil solo tenemos 3 instituciones que permiten a un juez ingresar al marco contractual: la lesión, la excesiva onerosidad de la prestación y la reducción de la cláusula penal. No existen otras figuras de nuestro Código Civil que permitan que un tercero ajeno al vínculo contractual llamado juez pueda establecer la reducción de la penalidad o de la pena. Bueno, estamos en pleno mundial, creo que aquí se debería de poner la figura de Leo Messi. Esperemos que pase a la final, paso a paso. Y acá tenemos una figura de un Diego Maradona feliz, alegre, contento, porque estableció en el contrato una penalidad lícita, una penalidad equilibrada, justa, y que ante los ojos de jueces o árbitros van a ratificar la penalidad. Pero de frente tenemos a un acreedor que bajo un mal entendimiento del dominio contractual establece una penalidad alta, desproporcionada, abusiva, grotesca, y que evidentemente generas un incentivo a que el deudor te firme esa penalidad alta y le incumpla, y es más, recurra al órgano jurisdiccional o arbitral a pedir que se le pueda reducir la penalidad. Ese tema importantísimo, y aquí me detengo un poco. Miren, el tema de la cláusula penal tengo 2 trabajos publicados, uno que se titula Las obligaciones con cláusula penal y Mercader de Venecia, y después publiqué otro trabajo a raíz de una obra teatral que fue puesta en escena por el profesor Alfredo Bular y Giovanni Priori, que se llama, si mal no recuerdo, La apelación de Shiloh. Y acá un poquito voy a hacer unos comentarios muy breves y voy a poner unos ejemplos bastante simples entre la práctica contractual y un poco nuestra experiencia profesional. Es un caso que ya fácilmente han pasado 12 años. Asesoramos a un deportista muy conocido, peruano, y que había firmado un contrato de representación de su imagen, ¿no? El tema era que este boxeador tenía que promocionar la marca de una determinada casa o marca textil de ropa muy conocida en el mercado peruano, en su short, en su bata, y establecía de que eso lo tenía que llevar puesto al momento que él entrenaba, participaba de los encuentros de box, cuando salía a la calle, cuando daba entrevistas. Yo obviamente no le dejaban tener pues vida
privada, o quizás que pueda también con su imagen, que ese tiempo no era tan conocido como está hoy en día, pueda proyectar de manera libre. Estaba frente a un contrato de imagen bajo una condición intuitu personae, y de manera muy sencilla. El contrato establecía una vigencia de 2 años, y lo curioso de este contrato es que le fijaron una cláusula penal de 100 UITs. ¿Y saben ustedes cuánto era lo que percibía este deportista a fin de que se le pague por él ser la imagen de una marca deportiva, una marca textil? Era de 8.000 soles mensuales. Si multiplicamos al tipo de cambio de esa fecha, que no recuerdo cuál era el monto de 100 UITs a la presente fecha, dos claves fundamentales para entender aquí el desequilibrio económico. Primero, que la penalidad era abusiva, y segundo, que la penalidad también está restringiendo, y esa fue una interpretación que lo brindamos en el Tribunal Arbitral, derechos fundamentales, porque no se le permitía en el contrato generar otro tipo de actividades no ligadas al deporte del box. Y eso finalmente también es una penalidad que va en contra de los derechos fundamentales, como es el derecho al trabajo. Finalmente, presentamos la demanda arbitral, no se llegó a la etapa del laudo, se homologó una transacción extrajudicial, se redujo la cláusula penal al monto de 8.000 soles, que era el monto que él percibía mensualmente. Entonces, fíjense un claro ejemplo de cómo en el campo deportivo se pueden fijar penalidades altas, y no solo en el campo deportivo. Hoy que nos encontramos en una era de youtubers, de estas personas que generan sus emprendimientos como en la modalidad del Instagram, ¿no? Estos personajes que trabajan mucho en redes sociales también podrían estar inmersos dentro de este tipo de pactos de penalidades altas y abusivas. Otro ejemplo claro es, obviamente, de hecho que todos han leído, ¿no? La famosa obra literaria de William Shakespeare, El Mercader de Venecia. Sabemos que dos amigos que eran comerciantes venecianos pactan un contrato, y dentro de este contrato una cláusula penal con un prestamista llamado Shylock, un usurero judío, lo digo con todo respeto, no con un ánimo peyorativo, y finalmente pues ingresan a un proceso judicial donde en este caso la Corte Veneciana convoca a un experto que se llamaba el Dux, para que interprete si la cláusula penal era exigible, si existía licitud, si existía prudencia, y finalmente pues el mercader, bueno, Shylock pierde el proceso, y esto trajo una reflexión personalmente, y eso lo titulo, ¿no? Como la correcta interpretación de la justicia contractual veneciana en un trabajo, siendo muy puntuales y nos alejamos un poco del aspecto literario, ¿no? Si una penalidad se establece y se pacta, y es una penalidad justa y adecuada, se debe de ejecutar. Pero sin embargo, en el mercader de Venecia, llega un momento que Shylock decide, ya por presión, entre comillas, ya no ejecutar la cláusula penal, porque sabía de que si él atentaba contra la vida de un ciudadano veneciano también era un delito, y pues decide, entre comillas, al no ejecutar su cláusula penal, perdonar la vida de su deudor. Pero sin embargo, la Corte Veneciana, bajo una extrapetita, va más allá y le impone al deudor, a Shylock, a convertirse al catolicismo o en católico, y a su vez también le exige que la mitad de su patrimonio pase a su contraparte como indemnización. Felizmente, en la obra teatral del profesor Giovanni Priori y Alfredo Buller, quienes han dirigido esta obra teatral, me parece en el 2018 o 17, no recuerdo mucho, ya tiene bastantes años, ellos pues hablan de la aparición de Shylock, y es interesante cómo una corte peruana actual o vieja
en el pasado y los personajes otra vez inician una discusión bastante entretenida, ¿no? Sobre la validez de la penalidad, la justicia contractual. En general, es bien interesante estos dos temas. Si Lawyer me lo permite, les puedo compartir los trabajos para que lo tengan entre sus materiales, pero es un tema súper interesante y les recomiendo que también lo puedan visualizar. Dicho esto, como plus un poquito para también entender la cláusula penal en otra área que es muy importante, la contratación pública, donde finalmente se discute mucho, poquito cambiamos de chip para ver también el tema práctico que se da mucho en los procesos arbitrales. ¿Qué nos dice el profesor Morón Urbina sobre la cláusula penal? Recordemos que en la ley de contrataciones del Estado no existe una definición, una regulación de la cláusula penal. Por ende, tenemos que entender el derecho civil para poder interpretar las penalidades en contratación pública. Morón Urbina nos dice lo siguiente: el principio, ¿no? La penalidad tiene por finalidad tener una función reparadora e indemnizatoria de los posibles perjuicios que se pueda producir la entidad. Obviamente, en contratación pública, la penalidad está diseñada para tutelar, proteger el interés público, porque siempre es posible que el contratista genere daños económicos a las entidades públicas en la ejecución de cualquier tipo de contrato. A ver, vamos a temas más prácticos, ¿ya? Aquí les pongo un ejemplo bastante didáctico en un contrato de obra. ¿Cuáles son las penalidades que usualmente se pactan, ¿no? En muchos contratos? Por decir, si el contratista ha declarado que tiene ciertos equipos en la propuesta técnica, no sé, tengo 5 tractores, 3 retroexcavadoras, y de pronto la entidad realiza un acto de fiscalización o supervisión, como ustedes lo quieran estar llamando, y verifican que de los 5 tractores declarados solo hay 3 o 4, por eso te aplico una penalidad. Se emite un informe del inspector y el supervisor. Entonces, acá sí hay prueba, porque tiene que haber un informe, y ese informe es una prueba. Y si no existe prueba, no nos olvidemos que en contratación pública las formalidades son fundamentales del cumplimiento de los procedimientos. Podríamos estar frente a un punto débil para quien impone una penalidad, que es la entidad, y no tiene el sustento debidamente acreditado, que en la práctica sucede con frecuencia. ¿Qué más? Participación del personal clave. Supongamos que tenemos 5 ingenieros ambientales, 3 ingenieros de pavimento, y al momento que se realiza la fiscalización no se encuentra ninguno de ellos. También se aplica una penalidad por este incidente. ¿Qué más? Que es muy frecuente: entrega de información incompleta o con errores o de manera extemporánea. Te aplico una penalidad. Ausencia residente de obra, ¿no? Que ese profesional designado por el contratista, te aplico otra penalidad. Van sumando, y no nos olvidemos que en contratación pública la acumulación de penalidades sí genera la resolución del contrato. Es por eso que el contratista tiene que estar bastante prevenido, ser muy cauto, o en este caso ante una mala aplicación por derecho de defensa, ¿no? Cuestionar, defenderse, responder, contradecir una mala o indebida aplicación de penalidades. Bueno, también tenemos aquí el extracto de un laudo en un arbitraje entre el Ministerio de Desarrollo Inclusivo y un contratista. Voy a leer la parte más importante un poco para poder entender lo fundamental que implica los procedimientos en la aplicación de penalidades, ¿no? 170 dice: en el presente caso, mediante informe 05 de vivienda, se le comunica al contratista la aplicación de penalidades debido al retraso en la ejecución de la totalidad de la obra a su cargo. Obviamente, el contratista no es adivino. Notificar es fundamental. Incluso se observa un cuadro con el cálculo de las penalidades. Te notifico en un cuadro, detallándote por qué te impongo la penalidad y te detallo los montos o los alcances. Cabe mencionar que consta en los medios de prueba que la entidad venía comunicando al contratista sobre la aplicación de las penalidades antes y después de la resolución parcial de los contratos. Se concluye lo anterior toda vez
que al momento de efectuar el requerimiento, la entidad le comunicó al contratista que estaba afecto a la aplicación de penalidades por el retraso de la ejecución de la obra. Muy sencillo, acá hay un procedimiento que es la comunicación, y recordemos que en contratación pública hay un principio que son las cláusulas exorbitantes de los contratos, ¿no? El deber de policía, que es la fiscalización que tienen también las entidades, y bajo esto jus imperium contractual del Estado, tampoco implica que las entidades no cumplan con los procedimientos, que es comunicar las penalidades, hacerlo de manera objetiva y también permitir que los contratistas puedan ejercer su derecho de defensa, ¿no? Dentro del plazo establecido. O en todo caso, pues ya desde el punto de vista del arbitraje, cuestionar las penalidades o no recaer en el famoso plazo de caducidad. Acá les comparto también un aspecto de la práctica arbitral. En este caso no es un contrato regido por la ley de contrataciones del Estado, es un contrato de construcción privado entre una compañía minera y una constructora. Sucede de que se habían pactado como penalidades días de retraso, impago de derechos laborales, falta de entrega de garantías y seguros. Y es más, a mi ejemplo le pongo lo que está pasando hoy en día. Lamentablemente nuestro país tiene bloqueos de carreteras. Les aseguro, ustedes ya lo verán por internet seguramente, hay muchas compañías mineras que están bloqueadas sus accesos de los trabajadores y por ende pues, de todo el circuito minero del negocio en completo. Entonces, si tengo una penalidad por cada día de retraso y la toma de carreteras dura 4 o 5 días, y volviendo a este caso, se estableció en el contrato que el constructor o el contratista tenía que comunicar por correo electrónico, por carta notarial, en el plazo de 48 horas de sucedido este hecho, para que no se le aplique la penalidad. Lamentablemente, en este arbitraje que compartimos la condición de presidente del tribunal, lamentablemente, pues el contratista informó que existió retraso que sí era justificado, justamente por conflictos socioambientales, pero no aplicó el procedimiento. El procedimiento implicaba que en el plazo de 48 horas comunique con carta notarial, correo electrónico, mensajería de WhatsApp, y que alcance medios probatorios particulares y de fuente, vamos a llamarlo público, una denuncia policial o quizás un acta, ¿no? De alguna autoridad como un juez de paz letrado, un gobernador que me acredite estos incidentes o fotografías, y tenías un insumo para que puedas pedir que no se apliquen las penalidades. Pero al incumplir el procedimiento, evidentemente no se pudo amparar este pedido. Bueno, esto es un tema, lo voy a ir pasando porque finalmente es un tema que nos tendría que demorar otros temas más extensos. Bien, a ver. A fin de no cometer errores en la aplicación de penalidades en nuestra condición de acreedor, no nos olvidemos de dos palabras fundamentales: equilibrio jurídico y financiero. Jurídico es de que se permita a ambas partes mantener el mismo estándar contractual, que no sea sencillo, en este caso, obviamente hablo como acreedor, detectar que hay un vicio de una posición abusiva y dominante evidente, porque también tengamos en cuenta que hay contratos con reglas contractuales predispuestas en el sector de minería, hidrocarburos, pesquería o en la construcción, que evidentemente pues, es notorio el poder que tiene el acreedor, pero ese poder tampoco puede implicar la renuncia de derechos, ¿no? Puedo aceptar una penalidad, una cláusula de indemnidad, de garantía, una cláusula de arbitraje, pero tampoco voy a estar aceptando que estas cláusulas sean vejatorias. Es más, hay la posibilidad de que estas cláusulas, vía interpretación integral del contrato y bajo la buena fe limitativa, pueda ser
revisada. Y por otro lado, el equilibrio financiero. El mejor ejemplo que les puse del boxeador. Mensualmente se le pagaba 8.000 soles por su derecho a la imagen. No le puedes poner pues una penalidad de 200.000 soles. No existe ningún tipo de equilibrio económico financiero. No nos olvidemos de los procedimientos y la notificación. En la industria de la construcción, ya sea pública o privada, los procedimientos son fundamentales, el notificar, poner a conocimiento, anotar en el cuaderno de obra, remitir con carta notarial. Entonces, el hecho de que se incumple el procedimiento finalmente perjudica al deudor porque no va a poder tener un sustento válido y firme al momento que justifique que la aplicación fue errada, equivocada, o que finalmente si se discute en el fondo la validez de esta penalidad no tenga un sustento. Es por eso que la aplicación de penalidad también tiene que tener comunicación. Hoy en día tenemos tantos medios electrónicos de diálogo para mantener comunicación bastante estable, WhatsApp, correos electrónicos, no lo sé, pero sí es importante también notificar de manera oportuna el suceso, pues, de la generación de aspectos que justifiquen la no aplicación de penalidades. Lo mismo viene, si soy acreedor, tengo que aplicar de manera oportuna la penalidad. ¿Qué pasaría si la penalidad sucedió en enero y te la aplico luego de 2 años? ¿Dónde queda la diligencia del acreedor en aplicar la penalidad en el momento adecuado? No, pero en el contrato no está regulado, sí, pero el sentido común, usos y costumbres. No es que la penalidad afecta al acreedor y si él se siente afectado no la debe de comunicar de manera oportuna y diligente. ¿Por qué esperar tantos meses o tantas semanas? Y ser bastante claro, no confundir la aplicación de las penalidades. Por otro lado, también se encuentra la figura de la oposición, ¿no? El deudor que siente que es una penalidad que no tiene probanza, no hay justificación, es falsa o es imputable a un tercero que no es nuestra representada o que fue ocasionado incluso por caso fortuito y fuerza mayor. En pandemia, recordemos que también se han aplicado penalidades por retrasos de las rentas, ya sea en un contrato de arrendamiento, de suministro, o pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? Con la guerra en Rusia ha habido mucho retraso de el transporte marítimo y con ello la entrega de bienes, de muchos bienes. Lo mismo pasó con la pandemia. Cientos y cientos de containers detenidos en los puertos por pandemia, ejercicios militares, que es muy frecuente que sucede, sobre todo ahora en China, los ejercicios militares y la guerra que vio en Ucrania. Obviamente, ¿no? Hay una imposibilidad que la tienes que demostrar, afirmar de manera muy enfática, y esas penalidades podrían, si son judicializadas o llevadas a un proceso arbitral, dejadas de lado, porque es causa no imputable bajo el amparo de la teoría de caso fortuito y fuerza mayor de 1315 del Código Civil peruano. Y por último, ¿no? La acumulación de penalidades. Eso me parece bien interesante y si ya se ha empezado a regularse muchísimos años en contratación privada. Esta acumulación de penalidades representa una causal de resolución contractual en contratación pública, pero también los privados están incorporando en contratos de obra privada, de suministros, en contratos de fusiones y adquisiciones y en otros aspectos contractuales que la acumulación de penalidades por varios eventos, vamos a llamarlo así, incumplidores, o varios supuestos como un checklist que se va sumando 1, 2, 3, 4, 5, se acumuló y te comunico la resolución del contrato. Son temas bien interesantes, simplemente quiero dejar a manera de reflexión lo último. El profesor Gastón Fernández Cruz, que lidera la Comisión de Reforma del Código Civil, en la cual tuve el honor de participar con muchos
profesores, él plantea que la reducción de la cláusula penal incluso puede ser de oficio, con un contradictorio entre las dos partes. Y eso ha generado una discusión bien interesante, porque la regla del 1346 es que la reducción sea siempre a pedido del deudor, ¿no? Pero si el juez lo hace de oficio, podría resultar muy peligroso. Si de por sí tenemos bastante conflicto con la prueba de oficio, tanto en sede judicial o arbitral, darle la facultad al juez o al árbitro que de oficio reduzca la cláusula penal nos quitaría ese enfoque que tenemos con nuestro Código Civil, que tiene que ser a requerimiento, a petición, a solicitud del deudor quien se siente perjudicado. El juez podría o árbitro subrogarse al deudor y entender que es una cláusula penal alta, abusiva. Considero de que cualquier deudor diligente, al darse cuenta de que esa penalidad es alta y abusiva, va a pedir la reducción. Pero, sin embargo, es una figura novedosa, y finalmente pues lo dejamos por la discusión. El aporte del profesor Gastón Fernández Cruz siempre genera en este tema mucha expectativa y sobre todo un debate académico bastante productivo. Muchas gracias a los amigos de Will Lawyer. Quedo presto a algún tipo de comentario o pregunta, si tendrían a bien formularla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su clara ponencia. Ha quedado muy clara para los asistentes. También de parte del equipo Biloyer queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y su grata ponencia y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos y que tenga una buena semana. Isabel, muchas gracias. También quiero dar mi saludo navideño. Ya estamos a pocas semanas. Desearles muchos éxitos, de que sigan con este camino de seguir generando cultura jurídica, que es muy importante para todas las generaciones del derecho, ¿no? Al nivel de Lima, al nivel nacional, y llamarnos también a una tranquilidad y reflexión. Estamos en momentos bastante complicados, donde requerimos poner paños fríos y vislumbrar pues un mejor mañana para el Perú, que sin duda es lo que todos estamos esperando, y a nosotros como hombres de derecho y mujeres de derecho siempre nos genera esta responsabilidad de ser prudentes, siempre. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.